Bueno, ¿cómo les va? Esta sería como la continuación de la primera clase que tuvimos la vez pasada. Eh, la verdad que es mucho más informal la situación, pero les voy a tirar algunos lineamientos para que puedan seguir leyendo los teóricos, ¿sí? Y también acercándose al material de Freud. La última vez habíamos hablado de lo que se planteaba acerca del tratamiento psicoanalítico y de eh, cómo la palabra tenía un lugar como muy importante porque era un tratamiento psíquico, ¿sí? Es un tratamiento a partir de la palabra, porque la causa que suponía Freud era una causa psíquica para esas afecciones que eran denominadas histerias. Ahora, lo que habían planteado Janet, tanto como Breuer, eran situaciones, o sea, tratar de explicar, digamos, por qué se producía eh, el momento y lo ubicaban, digamos, o trataban de ubicar por qué se producía, digamos, cuando digo el momento, estoy diciendo el momento de la situación traumática, ¿sí? Eh, y dónde estaba, la pregunta era dónde estaba, digamos, esos contenidos mentales, esas representaciones que eran de eficacia traumática, o sea, que producían un síntoma. Para Janet, como les decía, la hipótesis era de que se trataba de cierta escisión de la conciencia. Para Breuer, la idea era de unos estados hipnoides. Para Freud hay una diferencia, ¿sí? Él va a empezar a buscar esto y va a plantear que no se trata solamente de un estado mental, si se quiere, para la causación, sino de eh, lo que él llamaba una defensa, ¿sí? Entonces Freud empieza a plantear, digamos, empieza a cuestionarse ese principio de constancia que él traía, ¿no? Ese principio a partir del cual él ubicaba eh, una homeostasis del aparato psíquico y empieza a plantear ya de movida algo que incide sobre ese aparato psíquico, sobre esa forma de procesar las cargas que tiene el aparato psíquico. Había algo que no se podía descargar, ¿sí? ¿Por qué no se podía descargar? Y bueno, y acá empieza un poco la teoría de Freud. Freud nos habla de una defensa en juego, ¿sí? De una defensa, sí, una defensa ante algo que es de carácter penoso, traumático, vergonzoso, etc. ¿Sí? Entonces, hay una defensa que lo que actúa de tal manera que mueve de la conciencia, la persona no recuerda, olvida, ¿sí? Hay una defensa que no permite acceder a la conciencia o al yo a esa representación, ¿sí? Esa representación traumática. Y en lugar de eso, lo que se produce es un síntoma. ¿Mm? Ahora, Freud lo que va a tratar de hacer es, como venía haciendo junto con Breuer en el tratamiento de la histeria, de acceder a ese recuerdo, sea a partir de la hipnosis, sea a partir de un método que toma de Bernstein, ¿sí? Alguien que también influyó sobre Freud, que era un método en donde presionaba la frente del paciente y le decía que en ese momento en que él le presionaba la frente, iba a recordar la situación traumática. Bueno, a veces sucedía así, a veces no. Más allá de eso, más allá de los métodos que utilice Freud, la cuestión en juego, ¿sí? Es que para el tratamiento y para el recuerdo, ¿sí? Para que la persona pudiera recordar, se la ponía a hablar, ¿sí? Era lo que decíamos al comienzo, se la ponía a hablar. Pero, ¿qué sucede? Freud no solo se encuentra con que ahí donde algo se olvidó actuó una defensa, sino que también durante el intento de recordar lo que aparece es lo que él denomina una resistencia, ¿sí? Una resistencia al recordar. Esta resistencia, Freud dice, es lo mismo que la defensa. Son las mismas fuerzas que actúan en el aparato psíquico que oponen resistencia al recuerdo, ¿sí? Entonces tenemos por un lado un yo, ¿sí? Que se defiende
a través del olvido, ¿sí? Y una resistencia que hace que cuando la persona o el analista intentan hacer recordar, traer a la conciencia ese recuerdo, se opone esta fuerza que es la resistencia. Bien, eso es importante detallarlo porque Freud ahí ya empieza a pensar, esto es importante por esto, porque Freud empieza a pensar que el aparato psíquico no es un aparato de descarga, como si fuera el sistema nervioso, ¿sí? Sino que actúan fuerzas dentro del interior del aparato psíquico que hacen a conflictos, ¿sí? O que producen conflictos, fuerzas que se oponen, ¿sí? Por ejemplo, el yo, que intenta recordar, y la resistencia o la defensa que no le permiten el acceso a ese recuerdo. Muy bien. Ahora, Freud después, digamos, en un texto póstumo, o ahí mismo, digamos, en estudios sobre la histeria, empieza a postular, digamos, una dinámica del aparato psíquico, o por lo menos que trate de explicar cómo es que sucede, digamos, cómo se produce, digamos, la enfermedad psíquica, que en este caso es la histeria. Esa enfermedad, Freud va a plantear que se produce cuando la defensa falla, ¿sí? O la defensa en algún punto fracasa en el intento de mantener este recuerdo fuera del alcance del yo. ¿Cómo nos damos cuenta de que fracasa? ¿Por qué? Porque hay algo que se filtra a esa defensa, ¿sí? ¿Qué es lo que se filtra? Bueno, el síntoma. El síntoma es eso que se filtra, ¿sí? O sea, la defensa actúa, si la defensa fuera eficaz, no habría ningún rastro de que se olvidó el recuerdo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Aparece un síntoma. Y ese síntoma hace que, de alguna manera, podamos decir que la defensa fracasa. Bien, esto lo plantea Freud, lo plantea tanto para la histeria como para otras afecciones que él empieza a trabajar, como la neurosis obsesiva y también algunos casos de paranoia. Pero bueno, después veremos que, o por ahí en psicopatología, ustedes verán que no es lo mismo una psicosis que una neurosis, pero bueno, esto es un tema que van a ver más adelante. En otras materias tal vez, por ahí la podamos aclarar un poco en esta, pero no es lo que yo quiero transmitirles o el centro de lo que yo intento transmitirles. Bueno, más allá de eso, Freud lo que también hace, y me parece que esto es, creo que es de importancia, por lo menos que ustedes puedan trabajar, digamos, lo haremos acá. Más que nada, lo que me parece importante es diferenciar los métodos que tiene Freud de acceso, ¿sí? O de tratamiento para estas afecciones, ¿sí? Para estas enfermedades. Porque los métodos en Freud, ustedes hacen como un recorrido, seguramente con Florencia vieron algo, vieron seguramente el método de la hipnosis, que es heredado de Charcot, el método catártico, que les mencionaba la vez pasada, ¿no? Que se buscaba el recuerdo, digamos, pero se buscaba que la persona recordara eso, ¿sí? Pero era una búsqueda insidiosa, o sea, era una búsqueda en donde el analista lo que trataba de hacer era que la persona recuerde, ¿no? Enseguida, a ver qué suceso le causó eso, ¿no? Y buscaba eso, buscaba el síntoma y el suceso traumático. Pero ¿qué sucede? Sucede, y esto lo encontrarán los teóricos desplegados, digamos, en el teórico 2, 3 y 4, sucede que no era tan fácil llegar a la situación traumática, ¿sí? Y de hecho, cuando buscaban, el recuerdo no aparecía, el recuerdo patológico, ¿sí? El recuerdo de la situación traumática. ¿Y con qué se empieza a encontrar Freud? Empieza a encontrarse con cierta complejidad que le presenta el aparato psíquico justamente en su resistencia a recordar
esta situación traumática. Y se encuentra también con que entre medio, en ese trabajo de búsqueda, los pacientes empezaban a aparecer, digamos, un montón de representaciones, un montón de pensamientos que no tenían que ver directamente con el síntoma, ni siquiera con la situación traumática. Esos pensamientos él los llama representaciones intermedias. Son representaciones que se encuentran entre el yo, que intenta recordar, y el nódulo patológico, ¿sí? Si se quiere, el nódulo patológico que generaría el síntoma. Estas representaciones intermedias, ¿sí? Nos hablan primero de la complejidad del sistema psíquico, ¿sí? De que ya nos estamos alejando bastante de un sistema psíquico, de un aparato psíquico que funcione al modo del sistema nervioso central o al modo del sistema nervioso en general como organismo, ¿sí? Recuerden que Freud era médico y tenía modelos tomados desde ahí, pero también desde otras ciencias de su época. Entonces, con lo que se encuentra Freud es con que hay representaciones intermedias. Estas representaciones intermedias, Freud comienza a darles lugar dentro de lo que es el tratamiento. Y las va estudiando, ¿sí? Las va estudiando y va viendo cómo se enlazan, ¿sí? Cómo se relacionan estas representaciones, a tal punto de que Freud empieza a pensar que el síntoma, lo que aparece a la conciencia de alguna manera, o en el cuerpo, en el caso de la histeria, presenta, ¿sí?, un disfraz. Un disfraz. ¿Cómo un disfraz? Bueno, un disfraz, ¿por qué un disfraz es el síntoma? Es un disfraz porque no tiene nada que ver, o está muy alejado, ¿sí?, de las situaciones que le dieron origen, del nódulo patológico. Muy alejado ¿en qué sentido? Muy alejado en relación a su significado, ¿sí? Muy alejado en relación a su significado. O sea que no se podía desprender directamente de una situación traumática el síntoma, ¿sí? O del nódulo patológico el síntoma. El nódulo era algo que parecía como desconocido. Entonces Freud empieza a ver cómo se asocian esas representaciones y descubre un montón de leyes de asociación, por contigüidad, por semejanza, ¿sí? Además descubre que las representaciones no se relacionan una a otra en función de su significado, ¿sí?, sino más bien en función de ciertas leyes que él empieza a poder cotejar, a pensar, digamos, y que no tienen que ver exactamente con el significado. En el teórico ustedes tienen un ejemplo. Por ejemplo, hay un analizante que en la palabra sol, que uno puede pensar sol, ¿sí?, como el astro, se termina asociando en esta cadena de asociaciones que el paciente va relatando a la nota musical, ¿sí?, o a la clave de sol, ¿sí? Entonces, fíjense ahí la arbitrariedad, entre comillas, que hay en un análisis, ¿no?, y en las relaciones que se van estableciendo, las asociaciones que se van produciendo entre pensamientos o representaciones en el aparato psíquico de cualquier persona, ¿no? Porque el tratamiento consistía en eso, en hablar. Y en un momento Freud va a aparecer, digamos, un método, que es el método que después continúa y que es el método actual en psicoanálisis, que se llama la asociación libre. La asociación libre es, dice Freud, esto de dejar al paciente decir lo que se le viene a la mente. Cualquier cosa que se le venga a la mente sin ningún tipo de censura. ¿Por qué dice esto Freud? Si antes intentaba buscar rápidamente desaparecer el síntoma. Bueno, porque se da cuenta que por más de que él le comunicara a los pacientes cuáles habían sido las causas de sus síntomas, por más de que se lo dijera, a los pacientes el síntoma no les desaparecía. ¿Y qué postula Freud? ¿Qué piensa a partir de esto? Bueno, lo que va a pensar es que para llegar al nódulo patológico es necesario, ¿sí?,
hacer el recorrido inverso desde el síntoma hasta el nódulo. ¿Por qué el recorrido inverso? Porque Freud planteaba que a partir de un nódulo patológico había toda una filtración de la defensa, ¿sí? ¿Qué quiere decir una filtración de la defensa? Lo que les hablábamos hoy, ¿no? De que la defensa falla, fracasa. ¿Y cómo fracasa? Fracasa porque aparece en la conciencia, en este punto, podríamos decir, de la conciencia aparece un síntoma. Pero la formación de ese síntoma tiene todo un recorrido, un entramado de representaciones, un encadenamiento de representaciones, ¿sí? Ese encadenamiento de representaciones es el que llega y que produce la formación del síntoma y es el que vincula el nódulo patógeno con el síntoma. Entonces, lo que va a decir Freud es que hay que hacer ese recorrido inverso. Con las asociaciones del paciente se tiene que llegar a cómo se fue formando ese síntoma, ¿sí? En esas asociaciones él encuentra justamente distinto tipo de relaciones, ¿sí? Por eso les habla, por ejemplo, en el teórico, se habla del enlace falso, ¿sí? También se habla, muy poquito, pero se habla del salto de caballo, ¿sí? Que es algo tomado del ajedrez, ¿no? De que el caballo se mueve en ajedrez no directamente, no va directamente, sino que va saltando, ¿sí? Entonces, él lo que va a plantear también ahí es una forma de entender no solo cómo se va armando el síntoma, sino de cómo se tiene que ir produciendo el tratamiento. Porque el tratamiento también de esa forma tiene que ir deshaciendo los enlaces falsos que se van armando en la conformación del síntoma, ¿sí? Y en las representaciones que presentan los pacientes. El enlace falso, digamos, es como una desviación que se produce, les dan un ejemplo también, ahí en el teórico de lo que es un enlace falso, en donde se asocia determinado afecto a una representación contigua y no a la representación original. Por ejemplo, el ejemplo que está planteado ahí es, mi papá me pegaba con y usaba una corbata roja para pegarme. El enlace falso sería establecer que los hombres con corbata roja me producen miedo. Pero cuando nosotros nos encontramos con este pensamiento, los hombres con corbata roja me producen miedo, no entendemos por qué le producen miedo. Es necesario romper ese enlace, ¿sí?, falso y retornarlo a ese punto en donde el recuerdo muestra que era su padre que le pegaba y que es accesorio que usara o no una corbata roja. Lo importante era que el padre le pegaba. Entonces, está lleno de estos enlaces falsos dentro de un tratamiento. Estos enlaces falsos, digo, son los que permiten disfrazar de alguna manera en estas representaciones lo que va a aparecer después como el síntoma, ¿sí? El síntoma aparece disfrazado porque tiene todos estos tocamientos en la cadena asociativa, en la cadena de representaciones. Entonces lo que Freud trata de hacer es buscar, ¿sí?, deshacer esos enlaces falsos y llegar al nódulo patológico. Lo que sucede, y también esto es importante marcarlo, es que el nódulo patológico no se comporta como una causa única, sino que el nódulo patológico en realidad está metido en cada una de esas representaciones que dan lugar al síntoma. Entonces, no es que, bueno, sacamos este recuerdo, recordamos esto, se produce la reacción y se cura la persona. No, hay que deshacer todo ese camino. Hay que hacer todo ese camino de nuevo, ese recorrido, para poder ir de alguna manera filtrando algo de ese nódulo patológico. Filtrando, no, digamos, deshaciendo esas cadenas asociativas, esos enlaces, para que desaparezca el síntoma. Es por lo menos lo que plantea Freud en este momento de su obra. Bien. Bueno, dejamos acá lo que solamente les quiero comunicar, y es un pequeño detalle que ahora los voy a grabar en otro video, es esto. En la relación con el paciente
había una resistencia que tenía que ver con esto que decíamos, con los pensamientos. Pero por otro lado, también empieza a aparecer algo que ustedes van a ver en la película de El día que Nietzsche lloró, que es la relación médico-paciente y otro tipo de resistencia que se presenta al análisis y al analista en el tratamiento. Esa resistencia Freud la teoriza como transferencia y es muy importante para pensar la relación médico-paciente, pero también para pensar cualquier relación que haya humana, ¿sí? Porque la transferencia aparece en todas las relaciones. Bueno, ahora les aclararé en un ratito, en otro video, de qué se trata esta transferencia.